de desequilibrio nutricional. Siguiente, por favor. En la diapositiva, nosotros estamos viendo imágenes que están en relación a los síntomas de la hiperglicemia. El objetivo del día de hoy es poder acercarlos a la comprensión de cómo es que la presencia de diabetes mellitus, ¿no?, en los pacientes conlleva a una alteración metabólica, no solo en relación a los hidratos de carbono, también a las proteínas e indudablemente a los lípidos. Y a lo mejor motivarlos a descubrir que esta enfermedad es muy prevalente, que van a tener la oportunidad de relacionarse, ¿no?, con pacientes en diferentes estadios de la enfermedad, muchos de los cuales pueden encontrarse en un estadio preclínico o enmascarar aún los síntomas. Entonces, para ello, yo los invito, ¿no?, a participar de la clase, desarrollando sus preguntas o respondiendo a las que probablemente puedo yo formular. Bien, entonces empezamos. ¿Cuántos de nosotros vivimos, ¿no?, de manera muy cercana a pacientes con diabetes mellitus? Ojo, no me estoy refiriendo a diabéticos. Los pacientes no son diabéticos, ¿no? Importante también es aprender a expresar correctamente los términos. Los pacientes tienen una condición, una patología, que es la diabetes mellitus, ¿correcto? Entonces, nuestro día a día puede tener, obviamente, una interrelación con pacientes con diabetes mellitus. Muchos de ellos con un diagnóstico establecido, otros, por el contrario, aún en estudio, y muchos sin conocer ser portadores de esta condición, ¿sí? Entonces, yo les aseguro que muchos de los presentes van a tener o familiares o conocidos o posiblemente durante la visita médica que acompañan, han visto a un paciente con diabetes mellitus, ¿no?, muchos de los cuales van a mostrar síntomas, repito, relacionados al incremento de la glicemia. El sufijo emia va a referirse a los niveles de la glucosa circulante en sangre. Y cuando nos referimos al prefijo hiper, nos estamos refiriendo a esta condición de elevación. Entonces, hiperglicemia se refiere, ¿no?, es el término que se utiliza para referirnos a la elevación de la glucosa sanguínea, ¿no?, y que habitualmente en el laboratorio la medimos de manera basal o en ayuno. Ojo, ¿no? Generalmente en ayuno, en condiciones basales, se mide esta glicemia. Ahora, para fines de diagnóstico, nosotros vamos a tener este tipo de prueba comúnmente empleada. Pero también debo mencionarles que los controles de glicemia pueden realizarse en diferentes momentos del día. A eso se denominan controles de glicemia, ¿sí?, que se pueden realizar en cualquier momento del día.
Pero vamos a la diapositiva. Ustedes están observando que frecuentemente los pacientes van a experimentar una sed excesiva, ¿no? A eso se denomina, ¿no?, polidipsia, un apetito incontrolable, que lo conocemos como polifagia. Y también orinan, en volúmenes mayores, ¿no? Y a eso se denomina poliuria, ¿no? Volúmenes de orina importantes. Pueden mostrar cansancio y somnolencia. Un término que empleamos en medicina es el de astenia. No tienen deseos de realizar labor alguna. La visión habitualmente es borrosa y esto frecuentemente durante las primeras horas de la mañana. Pueden experimentar náuseas y alteraciones de la piel, alteraciones cutáneas en general, que van desde la resequedad de la piel hasta pigmentación anómala, habitualmente en superficies de roce, característicamente en el cuello y en la axila, sobre todo aquellos que tienen presente esta condición que es resistencia para con la insulina, que la vamos a describir más adelante, ¿no? Y un término que también podríamos emplear es el de pérdida ponderal, ¿no? Esta pérdida de peso que habitualmente acompaña al estado agudo en el que el diagnóstico puede ser hecho con mucha mayor facilidad. Siguiente, por favor. Ustedes están observando, ¿no?, una diapositiva en la que se aprecia un pie. Este paciente tiene una herida en la base plantar del pie y este paciente ha perdido, ¿no?, 2 dedos, ¿no? Este es un paciente que tiene una diabetes mellitus, ¿no?, descompensada, ¿no? Es un paciente crónico, ¿no?, cuyo padecimiento a lo largo de los años ha contemplado un deterioro, ¿no?, de su condición metabólica, ¿no?, física y de su calidad de vida. La enfermedad mal controlada de manera crónica puede llevar a complicaciones importantes vasculares, micro y macrovasculares, con complicaciones como el pie diabético. Entonces, este es un pie diabético habitualmente vascular y neuropático. Vascular porque les comentaba que hay alteraciones de la micro y la macrovasculatura, y neuropático porque hay alteraciones de la sensibilidad superficial y profunda. Entonces, estos pacientes comienzan a disminuir su sensibilidad frecuentemente a nivel de la circulación terminal de los dedos de los pies y de las manos, y hacen neuropatía diabética porque la vasa vasorum de los nervios periféricos también se ven comprometidos. Entonces, esta paciente, ¿no?, es una paciente crónica y es para, pues, a lo mejor llamar la atención en ustedes en el hecho de que un paciente mal controlada puede experimentar complicaciones en el más corto plazo. Y lo contrario se cumple también. Un paciente en un buen control glicémico puede retardar el tiempo en el que estas complicaciones aparecen. Siguiente, por favor. Entonces, el día de hoy vamos a revisar de manera muy somera contenidos relacionados a la epidemiología, cómo es que se clasifica la enfermedad, obviamente la fisiopatología de los diferentes tipos de diabetes
mellitus, los síntomas, cómo podríamos obviamente llegar a hacer el diagnóstico y qué tipo de pruebas deberían obviamente solicitarse al paciente para tenerlo en control. La norma técnica peruana que está relacionada no solamente al manejo de la enfermedad, sino también al manejo nutricional por parte del órgano rector, el Instituto Nacional de Salud, y unas recomendaciones. Siguiente, por favor. Entonces, las enfermedades metabólicas son enfermedades emergentes a nivel mundial. Hoy en día se han incrementado de manera significativa estas enfermedades metabólicas, y en Latinoamérica definitivamente el hecho es similar, ¿no? En adultos, por encima de los 20 años, la prevalencia de la enfermedad es aproximadamente superior al 9%, siendo indudable que por regiones estas estadísticas podrían incluso ser superiores, ¿no? En nuestro país, en la zona nororiental, ¿no? Central, tenemos pues prevalencia de diabetes mellitus en el orden del 10%, por ejemplo. En la zona norte de Piura, en donde los estilos de vida poco saludables, el sobrepeso y la obesidad, en definitiva, pueden tener cifras cercanas al 11%. Entonces, es una enfermedad emergente, reemergente, que constituye un problema de salud pública, porque se atribuyen estar dentro de las cinco principales causas de mortalidad global, ¿no? Ya en el sur de Asia y en Norteamérica, las cifras son galopantes, ¿no? En los estados de México, las cifras pueden llegar al 12% y siguen obviamente incrementándose, no solamente por los hábitos poco saludables relacionados al sedentarismo, sino indudablemente a la ingesta dietaria, que está relacionada fundamentalmente a los fast food, a las grasas saturadas en gran proporción y a estos regímenes que obviamente acompañan a este tipo de publicidad que, sin lugar a duda, no contribuye, ¿no?, a los estilos saludables en relación a los hábitos. La prevalencia sigue creciendo fundamentalmente debido a dos acontecimientos. A que cada vez más se diagnostica sobrepeso y obesidad en la población mundial, ¿no? Si ustedes recordarán, en todos los, a lo mejor, revisiones e incluso en los cómics, nosotros teníamos que la población oriental característicamente mostraba un hábito constitucional, ¿no?, leptosómico, de delgadez importante. Hoy en día la población en China desarrolla, ¿no?, sobrepeso y obesidad a tal escala que sobrepasa incluso los niveles de Latinoamérica, relacionados obviamente a la gran población que obviamente se encuentran en estos países orientales. Y el otro evento que resulta siendo importante es que se evidencian pruebas alteradas de laboratorio que están relacionadas no solamente a la glucosa en ayuno, sino también a los test de sobrecarga de glucosa que habitualmente se sugieren en las guías internacionales para poder hacer diagnósticos tempranos de la enfermedad. Entonces, esto último, básicamente para poder relacionarlo a que un 40% de pacientes van a ignorar su diagnóstico de diabetes mellitus porque no tienen acceso a desarrollarse estas pruebas de laboratorio de forma temprana.
Siguiente, por favor. Entonces decíamos que diabetes mellitus constituye básicamente dentro de las 5 primeras causas de mortalidad a nivel mundial. Y esto posiblemente por un diagnóstico relacionado a enfermedad vascular cerebral y también miocárdica. Entonces, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio y los infartos cerebrales van a ser la causa fundamental de muerte asociada a diabetes mellitus, ¿no? Muchas veces, muerte súbita o muerte temprana asociada a estos eventos que en la mayoría de las veces van a desencadenar en el deceso dentro de los primeros meses posteriores al evento vascular. Además, constituye ser una enfermedad de alto costo social porque muchos de los pacientes con el diagnóstico de diabetes mellitus van a experimentar una menor expectativa de vida, un acortamiento en la expectativa de vida por el mayor número de comorbilidades. Y es que diabetes mellitus es la primera causa de ceguera después de la avitaminosis A, es la primera causa de falla renal crónica terminal, es la primera causa de amputaciones en miembros, después, obviamente, de las ocasionadas por traumas o accidentes de tránsito, y definitivamente es causa importante de discapacidad, ¿no? Mala calidad de vida o años de calidad de vida perdidos como producto de la enfermedad mal controlada. Entonces, esa es la razón por la que todos, como equipo multidisciplinario, debemos estar atentos y prestos a realizar diagnósticos y tratamientos cada vez más tempranos. Siguiente. Ustedes están observando un logotipo, ¿no? Propio de la Asociación Americana de Diabetes, ADA, quien año a año desarrolla consensos para actualizar sus guías de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Según el ADA 2024, la Organización Mundial de la Salud, diabetes mellitus es un desorden metabólico, ¿no? Con compromiso sistémico de muchos órganos, aparatos, ¿no? Y tejidos, todos ellos, ¿no? Indudablemente con afectación vascular, causados por esta hiperglicemia crónica y sostenida. ¿A qué me refiero con esta condición? Miren, cada vez que cualquiera de nosotros ingiere alimentos con una carga calórica importante, vamos a experimentar hiperglicemia transitoria, que va a desencadenar la liberación en la secreción de insulina y como hormona normoglicemiante, al término, ¿no?, de las 2 horas, vamos a experimentar nuevamente normoglicemia. ¿Correcto? Todos nosotros, ¿no?, individuos sanos. En los pacientes con diabetes mellitus existe una alteración en la secreción de insulina. Hay una falla en esta secreción o en la interacción para con su receptor de insulina, o ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor los receptores de insulina son insuficientes o defectuosos, o porque la calidad o composición de la hormona resulta siendo inapropiada o insuficiente. Entonces, esta alteración es la que condiciona que los pacientes experimenten hiperglicemia crónica sostenida. Y es la hiperglicemia crónica sostenida la que va a producir un daño a nivel endotelial,
de la micro y de la macrovasculatura. Y va a producir una serie de mecanismos inflamatorios y liberación de un sinnúmero de citoquinas inflamatorias que van a acelerar la formación de radicales libres, peroxidación lipídica, productos de glicación avanzada y el deterioro, ¿no?, de estas estructuras a nivel de órganos blancos, habitualmente pequeños y grandes vasos, del corazón, el cerebro, el riñón, la retina, etc. Siguiente, por favor. Cuando nos referimos a diabetes mellitus, existen propuestas de múltiples clasificaciones. Vamos a emplear una muy sencilla que pues nos advierte que existe una de tipo 1, en números arábicos, por favor. Esa es la nomenclatura actual, que pues es una diabetes que está asociada, vamos a ver, a una carga genética, asociada a un mecanismo de autoinmunidad por una afección o compromiso del complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA, fundamentalmente a nivel del DO, del DR3 y del DR4, en la que obviamente se contempla como una enfermedad en un contexto de autoinmunidad, ¿sí? Porque lo que se destruyen fundamentalmente son las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y como recuerdan, a nivel de estas células beta es donde obviamente se sintetiza la insulina como una preprohormona, ¿eh? Entonces, aquí hay una ausencia de insulina. La tipo 2, en donde esta es una enfermedad que básicamente está asociada a una alteración en los receptores de insulina o a una resistencia para con la insulina, es decir, que normalmente, ¿no?, la insulina, ¿no?, debe tener una respuesta en los diferentes tejidos periféricos, y cuando existe la resistencia con la insulina, nosotros vamos a observar que esta respuesta está disminuida en estos tejidos blancos, de tal manera de que a niveles normales de insulina nosotros no vamos a obtener la respuesta esperada. En estos individuos, lamentablemente, hay una hiperglicemia importante que habitualmente debe ser tratada bajo un esquema diferente al anterior. Vamos a tener también una diabetes gestacional, que es aquella que se diagnostica durante la etapa de la gestación. Muchas veces subdiagnosticada y que tiene un efecto severo en relación a la morbilidad, no solamente sobre la madre, sino también sobre el producto de la gestación. Y existen hoy en día iniciativas por tratar de hacer diagnósticos tempranos y mayores en virtud de un tamizaje, habitualmente entre la 24ª y 28ª semana de la gestación, y más aún en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo para la enfermedad. Y por último, otros tipos específicos de diabetes que están asociadas fundamentalmente a aquellas en donde, por razones diversas, nosotros vamos a tener diabetes mellitus como producto, a lo mejor, de un traumatismo abdominal en donde se ha perdido al páncreas endocrino, ¿no?, o como parte de enfermedades hereditarias o trastornos genéticos como la fibrosis quística, en donde
habitualmente existen pérdidas de glándulas endócrinas, dentro de las que se describen también, obviamente, al páncreas endocrino. Siguiente, por favor. Entonces, vean ustedes que en la tipo 1, la enfermedad se produce fundamentalmente por la destrucción de las células beta. Estas células beta se han visto que en la mayoría de las veces se destruyen por mecanismos autoinmunes. Y en la mayoría de veces estos pacientes tienen identificado un HLA de tipo DR3, DR4, en donde esta carga genética condiciona la presencia de autoanticuerpos que destruyen a estas células beta de los islotes de Langerhans. Muchas veces los detonantes pueden ser infecciones producidas por virus, los virus Coxsackie, por ejemplo. Podrían estar relacionados también a una presentación temprana de la diabetes mellitus tipo 1, porque es característica en los niños y en los individuos jóvenes. Lo cierto es que van a experimentar una deficiencia absoluta de insulina, razón por la que para sobrevivir, estos pacientes deben recibir insulina exógena como tratamiento, de tal forma de que puedan tener un control glucémico en virtud de su condición física, laboral, etcétera, ¿no? Antiguamente nosotros teníamos un criterio que la diabetes tipo 1 era contemplada como la denominada insulinodependiente, porque para sobrevivir requerían insulina exógena como parte del tratamiento, ¿no? Hoy en día este término es cada vez menos utilizado, porque vamos a ver que en la tipo 2, estos individuos, en la tipo 2, también en determinadas circunstancias pueden recibir insulina como parte del tratamiento. Los tipo 1 son en realidad el 5 o 10% del total de pacientes con diabetes mellitus. Es decir, son aquellos en que son poco prevalentes en realidad. Para con los tipo 2, que en realidad son el 90% de los casos, en algunas series hasta el 95%, la causa de la enfermedad es fundamentalmente la resistencia para con la insulina, ¿no? Esta respuesta disminuida de la insulina en los tejidos periféricos. Muchas veces puede estar acompañada también de una disminución en la secreción de la insulina o en la disminución de la acción de la insulina para con su receptor de insulina. La clínica de estos pacientes va obviamente siendo diferente a la anterior. Estos pacientes van a ser síntomas solapados. ¿Qué cosa significa esto? Que van a aparecer de manera subaguda o de manera paulatina. Muchos de estos pacientes pueden desarrollar inicialmente síndrome metabólico, dislipidemia, puede estar asociado con sobrepeso u obesidad, ¿no? Y generalmente son pacientes adultos, ¿no? A diferencia del tipo 1, en que eran niños, adolescentes o jóvenes, o en el tipo 1 también la presentación del cuadro podría ser básicamente un cuadro agudo, ¿no? Estos tipo 1 generalmente eran individuos muy adelgazados, leptosómicos como hábito constitucional, y la forma de presentación aguda generalmente conllevaba a pérdida del sensorio. Eran niños o adolescentes que se desmayaban y que no había causa aparente, pero cuando se dosaba la glicemia, estos podrían mostrar hiperglicemia importante. Siguiente.
Entonces, en la diabetes gestacional, esto pues habitualmente se desarrolla como eh, entre el tercer trimestre, segundo o tercer trimestre de la gestación, y como otros tipos específicos de diabetes, veíamos pues que pueden obviamente experimentar como parte de otras endocrinopatías en el síndrome de Cushing, en el feocromocitoma, que habitualmente es la hiperplasia de la médula suprarrenal, también secundaria a la administración de fármacos, habitualmente corticoides o glucocorticoides o algunos neurolépticos y algunos defectos genéticos que podrían tener una relación a la función de las células beta. Siguiente. Entonces, en la diabetes gestacional, nosotros vamos a tener que es la diabetes que se desarrolla durante la gestación, ¿sí? Generalmente afecta, ¿no? A buena parte de las gestantes, más aún si desarrollan sobrepeso u obesidad o tienen antecedentes familiares de diabetes mellitus, muchas de las cuales podrían tener complicaciones importantes de no ser diagnosticadas de manera precoz. Esto va a incrementar la mortalidad perinatal, no solamente de la madre, sino también del producto de la gestación. Y lo peor de todo es que, si bien es cierto, la mayoría de pacientes, terminada la gestación, habitualmente desaparece la diabetes, existe hasta un 15% de estas pacientes que pueden desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en el curso de los 2 próximos años al diagnóstico de diabetes gestacional. Siguiente, por favor. Entonces veamos que dentro de lo que corresponde a la fisiopatología, ¿no?, de la diabetes en general, la hiperglicemia es el síntoma común, ¿no? Esta hiperglicemia, decíamos, que es una hiperglicemia persistente, una hiperglicemia sostenida, como producto de la ausencia de insulina o como producto de la inapropiada interacción de la insulina para con su receptor o de la respuesta disminuida de la insulina en los tejidos periféricos. Y es que en el músculo la captación de glucosa va a estar disminuida y esto pues aporta a la hiperglicemia sostenida, ¿no? En el riñón no solamente va a incrementarse la reabsorción de la glucosa, haciendo más evidente la hiperglicemia, sino que puede obviamente recordarse de que en el riñón puede haber gluconeogénesis. A nivel del páncreas, ¿no?, la disminución de la secreción de insulina va obviamente a incrementar la liberación del glucagón y este glucagón, ¿no?, va a generar una mayor hiperglicemia. A nivel del hígado se incrementa la producción de glucosa hepática a partir del glucógeno almacenado. En el intestino va a disminuir el efecto de las incretinas, ¿no? Estas moléculas importantísimas asociadas no solamente a la integridad de las células beta, sino que obviamente van a facilitar, ¿no?, esta secreción, ¿no?, de la insulina y van a tener un efecto insulinotrópico. Por otro lado, van a disminuir el apetito y también disminuir el vaciamiento gástrico. Siguiente, por favor. Cuando nosotros nos acordamos de que fundamentalmente la insulina es una hormona
normoglicemiante, anabólica por excelencia. Vamos también a asociarla, ¿no?, a las células beta de los islotes del páncreas, ¿no?, y que el efecto, ¿no?, de la secreción de insulina va a ser esta liberación descubierta o finalmente producida por la hiperglicemia. Entonces, la hiperglicemia es el estímulo fundamental para la liberación y secreción de insulina por parte de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina, como hormona anabólica, va obviamente a facilitar, ¿no?, el almacenamiento de la glucosa en glucógeno, ¿no?, hepático a nivel del hígado, la formación de los triacilglicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos, y la síntesis proteica a partir, ¿no?, de, obviamente, la obtención de los aminoácidos, ¿no? Todo esto a nivel fundamentalmente del tejido esquelético y muscular. Entonces, la insulina tiene un efecto normoglicemiante, ¿no? Se libera por la hiperglicemia, pero el efecto de esta insulina, cuando interactúa con su receptor de insulina a nivel de la célula del tejido periférico, en el músculo, en el tejido adiposo y también en el hígado, van a finalmente a conllevar un efecto normoglicemiante. Es decir, de hiperglicemia nosotros vamos a tener un estado de glucosa o de glicemia controlada. Por otro lado, vamos a tener el efecto de las hormonas hiperglicemiantes encabezadas por el glucagón. La liberación, ¿no?, del glucagón está obviamente en función a que es una hormona catabólica por excelencia y tiene un efecto generalmente opuesto al de la insulina. Es una hormona hiperglicemiante por naturaleza. Tiene un efecto sobre el glucógeno hepático, ¿no? Degrada el glucógeno hepático para incrementar la glicemia circulante. Tiene un efecto sobre la degradación de los triacilgliceroles para incrementar los niveles de glicerol y ácidos grasos. Y tiene un efecto sobre las proteínas, ¿no?, un efecto catabólico para degradarlas en aminoácidos. Siguiente, por favor. Nosotros estamos observando a este nivel una membrana citoplasmática, ¿no?, hacia el lado izquierdo. Nosotros estamos observando un transportador de glucosa, específicamente un GLUT4, ¿no? Si estamos hablando de, obviamente, el tejido muscular, nosotros vamos a tener un GLUT4, que es un transportador de glucosa. Este transportador de glucosa viaja hacia la superficie de la membrana para incorporar glucosa, ¿no?, del intravascular, ¿no?, hacia el citosol, y de esta manera poder ser empleada como una fuente energética en los procesos metabólicos celulares, ¿no? Pero para que esto ocurra es fundamental que la insulina liberada por la hiperglicemia del paciente interactúe con el receptor de insulina. Y esta interacción de insulina con su receptor va a movilizar una serie, ¿no?, de procesos enzimáticos para activar a quinasas de tipo inositol trifosfato que van a acelerar, ¿no?, a complejos enzimáticos del tipo piruvato quinasa B para garantizar la movilización de los transportadores de glucosa, GLUT4, hacia la superficie celular. Entonces, esta movilización de los transportadores de glucosa se hace sí y solo sí gracias al efecto de la unión insulina con su receptor.
Entonces, esta velocidad con la que los GLUT viajan y puedan incorporar la glucosa sanguínea al interior de la célula está mediada por la acción de la insulina para con su receptor de insulina. Entonces, a nivel del músculo, se incrementa el transporte de glucosa, ¿no? La glucogénesis, se incrementa también la síntesis proteica en el hígado. Nosotros vamos a ver incrementada también la glucogénesis, disminuida la glucogenólisis y disminuida también la gluconeogénesis. En el páncreas, ¿no? La hiperglicemia va a generar la mayor secreción de insulina y también el efecto de estas células beta. Por otro lado, en el tejido adiposo va a disminuir la lipólisis, el incremento de la lipogénesis, el incremento también de la síntesis proteica y a nivel de los transportadores de glucosa se van a incrementar, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco de historia de repente, simplemente para señalar que ya desde la etapa de Apolonio en Memphis se describía un estado de debilidad asociada a sed intensa y poliuria, ¿no? Y ya por más o menos los años de 1862 se hace referencia a la diabetes como una enfermedad, ¿no? En donde la orina era pegajosa y el sabor de esta orina era fundamentalmente sabor a miel o dulce, que atraía a las hormigas, ¿no? Descripciones que obviamente aparecen en el papiro de Evers. Por último, el término de diabetes lo asocian al griego de atravesar y se refería fundamentalmente a esta condición de poliuria, donde el agua, ¿no? Fundamentalmente atravesaba estas estructuras y se evidenciaba, ¿no? Con un mayor volumen de orina, al que Areteo de Capadocia lo refiere con el término de poliuria. Mellitus es por el latín de mel, que significa miel, y que pues ya Thomas Willis lo anota en relación al sabor dulce de la orina. Siguiente, por favor. Entonces, simplemente como cultura para que ustedes sepan de por qué los términos de diabetes mellitus, ¿no? En general, vamos a referirnos al desorden metabólico que puede estar en relación a este signo característico que es de hiperglicemia crónica sostenida, que conlleva al disturbio del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, asociadas pues a defectos de la interacción de la insulina para con su receptor o en definitiva a la abolición en la secreción de la insulina. Siguiente. Entonces vean ustedes que diabetes tipo 2 es la más prevalente en el 90 o 95% de las veces. La disfunción es en relación a las células beta. El término característico es el que aparece frecuentemente asociado a una enfermedad progresiva, metabólica, por un defecto en torno a la resistencia para con la insulina, ¿no? Es una enfermedad que conlleva complicaciones de la vasculatura, de la pequeña y de la macrovasculatura, y tiene pues costos de gran impacto social y económico porque conlleva a una movilización de recursos, ¿no? Económicos representados por una asistencia sanitaria muy frecuente. Las mejores economías mundiales no pueden afrontar los costos globales que significa la asistencia médica de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus. Imagínense ustedes, Estados Unidos no puede disponer, ¿no?, de recursos económicos para tratar, ¿no?, esta gran población, menos pues en países del tercer mundo o en vías de desarrollo como el nuestro. Siguiente. Entonces,
La idea es garantizar fundamentalmente un manejo, un monitoreo temprano, un diagnóstico temprano y asociado fundamentalmente a la prevención, porque se conoce que existen factores de riesgo, ¿no? Que van obviamente a citarse como las comorbilidades. Tener sobrepeso u obesidad es una comorbilidad importante. Desarrollar síndrome metabólico, más adelante lo vamos a citar, cómo es que lo diagnosticamos, es una comorbilidad para hacer diabetes mellitus tipo 2. Los antecedentes familiares. Si yo tengo en mi árbol genealógico un papá, una mamá, hermanos o familiares cercanos que tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, con mucha posibilidad en mi generación no voy a presentar un riesgo mayor de la enfermedad. Y los factores ambientales, estos estilos de vida poco saludables que están asociados al sedentarismo y a la malnutrición. Siguiente, por favor. Entonces, padres o hijos con diabetes mellitus constituyen una historia familiar en pro de la enfermedad, el sobrepeso, ¿no? Tener más allá del 20% del peso ideal o índice de masa corporal cercano o mayor a 27 kilogramos sobre metro cuadrado. La etnia, se sabe que los nativos americanos, los hispanos americanos y los afroamericanos van obviamente a desarrollar en mayor proporción diabetes que los orientales, por ejemplo. Tener pruebas alteradas de laboratorio como la glicemia en ayuno, ¿no? Alterada, o un test de tolerancia oral a la glucosa alterada, podrían obviamente generar que los diagnósticos sean hechos de manera temprana. Pacientes que tienen hipertensión arterial porque ellos desarrollan daño endotelial, pacientes que tienen síndrome metabólico con dislipidemia, en donde las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, están disminuidas en el orden de menos de 35 miligramos por decilitro o triglicéridos por encima de los 250 miligramos por decilitro. Y en aquellos individuos, las mujeres gestantes con historia familiar de diabetes gestacional en una gestación anterior o con productos de la gestación, ¿no? Que pesen por encima de los 4 kilos. Siguiente. Entonces vean ustedes que la enfermedad compromete a múltiples órganos, aparatos y sistemas, ¿no? Los pequeños vasos de, obviamente, la retina. Ellos desarrollan retinopatía diabética y, por ende, ceguera en edades productivas, en la etapa adulta incluso. La afección de los vasos renales en la nefrona suele ser, obviamente, una causa importante de falla renal crónica terminal, ¿no? Existen una docena de diferentes alteraciones asociadas a nefropatía diabética, ¿no? Una de ellas es la nefroesclerosis de Kim Ster-Wilson, quien describiera, ¿no?, esclerosis de pequeños vasos a este nivel en sujetos con diabetes mellitus. La enfermedad vascular coronaria y cerebrovascular, ¿no? Muchos de estos individuos tienen una tasa de mortalidad incluso 4 veces superior a aquellos sujetos que no tienen diabetes mellitus, no solamente muerte, sino también una mayor frecuencia de desórdenes vasculares cerebrales, los clásicos denominados accidentes cerebrovasculares, ¿no?, que tienen obviamente secuelas, muchas de las cuales son irreversibles y que conllevan a una postración y una mala calidad de vida y una muerte ulterior en los próximos 6 meses de vida, en la mayoría de veces, si no hay los cuidados necesarios. Y la enfermedad cardiovascular, ¿no?, en donde 8 de cada 10 pacientes con diabetes mellitus mueren a causa de estos eventos, producto de enfermedad
vascular coronaria aguda o síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio. Y por último, la neuropatía diabética, que es una causa fundamental, decíamos, de traumatismos de miembros y de amputaciones que llevan pues al paciente a inamovilidad y mala calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces, diagnosticar diabetes mellitus podría obviamente ser sencillo si los pacientes expresan sintomatología clásica en el tiempo. La clásica polifagia, poliuria, polidipsia, prurito, pérdida de peso, etcétera, ¿no? Sin embargo, muchos de estos pacientes pueden a lo mejor mostrar una sintomatología larvada. Y cuando esto ocurre, se deben, obviamente, orientar al paciente, realizar estudios de laboratorio para confirmar el diagnóstico de enfermedad y desarrollar un esquema de tratamiento que conlleve no solamente cambios en el estilo de vida, sino probablemente un tratamiento farmacológico, ¿no? Y que esté asociado, ¿no?, a un esquema dietario que opte en garantizar un peso ideal, ¿no?, una buena nutrición, ¿no?, balanceada con las recomendaciones ya investigadas, ya estudiadas. Entonces, cuando se hacen pruebas de laboratorio, como la detección de la glicemia en ayuno, como la detección de la glicemia al azar o el test de tolerancia oral a la glucosa, nosotros podemos tener información suficiente para confirmar el diagnóstico. Vean, por ejemplo, si nosotros conocemos que una glucosa en ayuno en un sujeto sano deba ser menor a 100 miligramos por decilitro, un valor por encima de este punto de corte nos habla de una glicemia en ayuno alterada, ¿no? Generalmente ustedes van a encontrarlo como AGA o glicemia en ayuno alta o alterada. Existe también las cifras en inglés, ¿no?, que significa en ayuno, fasting, ¿no? Y la literatura va a mostrar, ¿no?, que tener una glicemia en ayuno alterado, ¿no?, es obviamente una condición que debería investigarse en virtud de un diagnóstico temprano de diabetes mellitus, ¿no? La otra prueba importante es el test de tolerancia oral a la glucosa, que vamos a ver consiste en proporcionar una sobrecarga de glucosa al paciente. Y con esa sobrecarga nosotros vamos a retar, ¿no?, en el paciente, ¿no?, este comportamiento, ¿no?, en relación a la liberación de la insulina y su efecto normoglicemiante. Decíamos que luego de 2 horas, las cifras de glicemia en un paciente con sobrecarga de glucosa deberían normalizarse, ¿sí? Si, por el contrario, el paciente no normaliza los niveles de la glicemia, sino por el contrario, muestra hiperglicemia en valores por encima de 200 miligramos por decilitro, esto está en relación a una prueba de tolerancia a la glucosa alterada, ¿no? Este paciente con este valor podría ser ya diagnosticado de diabetes mellitus. Siguiente. Vamos a ver en este gráfico que la hiperglicemia va obviamente a afectar, como decíamos, una gran cantidad de tejidos, órganos y aparatos. Pero la diapositiva es básicamente para poder relacionar que esta hiperglicemia, ¿no?, esa hiperglicemia debería frenar
frenar la liberación del glucagón, debería facilitar la liberación de insulina. En un paciente con diabetes mellitus tipo 2, ¿no?, la hiperglicemia es sostenida porque existen, ¿no?, una disminución en la captación de la glucosa circulante, ¿no?, porque no hay una captación por parte del músculo, del tejido adiposo, del hígado, del riñón, etc. Y todo esto va a contribuir, ¿no?, a empeorar la condición de hiperglicemia del paciente. Más aún, porque hay una liberación importante de las hormonas hiperglicemiantes encabezadas por el glucagón. Siguiente. En la diapositiva, nosotros queremos señalar dos hechos importantes. Miren ustedes, en el momento cero, ¿no?, se hace el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no?, en este paciente, en el momento cero. Y cuando es hecho el diagnóstico de la diabetes mellitus, en este caso tipo 2, es muy probable que el paciente se encuentre en la fase 1 de la enfermedad. Y la masa de células beta es aproximadamente la mitad, cerca del 53%. Pero años previos, 2, 5, 10 años, este paciente, si bien es cierto, a lo mejor no mostraba manifestaciones clínicas o síntomas, ya desarrollaba alteraciones en las pruebas de laboratorio. Si nosotros hubiéramos medido en este paciente años previos, por ejemplo, una glicemia en ayuno o una glicemia de postprandial o hubiéramos hecho un test de tolerancia a la glucosa, ya hubiéramos encontrado alteraciones. Y el otro hecho importante es que la enfermedad progresa. Una vez que nos encontramos en el momento cero, ¿no?, 2, 5, 10 o más años, este paciente puede evolucionar de manera rápida o no, con fases más severas de la enfermedad, ¿no?, una fase 2, 3 o 4, y de evolucionar rápidamente, la masa insular de células beta se contrae hacia la mitad, ¿no? ¿De qué depende este pasaje acelerado? Depende de que si nosotros intervenimos y realizamos un control glicémico estricto, entonces es posible que nosotros modifiquemos la evolución de la enfermedad. Siguiente. ¿Y cómo modificamos la evolución de la enfermedad? Pues haciendo que el paciente, si tiene sobrepeso, que baje de peso y mantenga un peso ideal. Si de alguna forma es sedentario, incentivar la actividad física regular. Si tiene una dieta inapropiada, calcular, ¿no?, una condición en la que el paciente pueda ser beneficiado con una dieta saludable. Además de administrar los fármacos que permitan tener el control glicémico dentro de cifras aceptables. El efecto incretina. Decíamos que la hiperglicemia disminuye el efecto incretina. ¿Qué es o cómo se conoce, ¿no?, a las incretinas? Las incretinas en realidad son péptidos intestinales que se van a liberar en función de la liberación de la insulina y de la ingesta oral a la glucosa, ¿no? Si nosotros tenemos dos situaciones en donde administramos glucosa oral y otro paciente en donde la glucosa se administra de manera parenteral, la liberación de las incretinas se va a producir
básicamente en virtud de la ingesta oral de la glucosa. ¿Correcto? Entonces, la administración oral de glucosa produce una mayor liberación de insulina en comparación a la infusión endovenosa. Y esto se explica por el efecto incretina, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que fundamentalmente estos péptidos son producidos a nivel intestinal y por células enteroendocrinas y van a garantizar, ¿no?, un control de la glicemia postprandial de manera satisfactoria. Siguiente. Entonces, estos van a ser fundamentalmente dos: el GLP-1 o péptido similar al glucagón tipo 1 y el GIP o péptido insulinotrópico que de alguna manera es dependiente de glucosa. Entonces, estos son las dos incretinas más importantes, ¿no? Y el GLP-1 tiene un efecto adicional que va a suprimir la secreción del glucagón, ¿no? También tiene un efecto sobre la disminución del vaciamiento gástrico y también el apetito, de tal manera de que estos péptidos intestinales van a garantizar también la supervivencia de las células beta desarrollados en cultivos, ¿no?, de células beta humanas y también animales. Siguiente. Cuando hablamos del GLP-1, nosotros vamos a tener que tienen acciones específicas, no solamente a nivel del estómago, decíamos, el vaciamiento gástrico disminuye o la motilidad intestinal, ¿no?, sino que en el hígado van a incrementar la síntesis de glucógeno y también la lipogénesis, y en el corazón van a tener un efecto de cardioprotección. Sobre el sistema nervioso central van a incrementar el mecanismo de la saciedad y por ende van a disminuir la ingesta de nutrientes, van a incrementar la proliferación de las células nerviosas y de la neurogénesis. Asimismo, van a incrementar la capacidad de la memoria y del aprendizaje y por ende la sobrevida de las células nerviosas. En el páncreas van a incrementar la sobrevida de las células beta, el incremento de la proliferación y neogénesis de las células beta, el incremento o la síntesis de la secreción de insulina y la expresión de genes que van a modificar la función de estas células beta. Y un efecto fundamental es la disminución de la secreción del glucagón. Siguiente. Entonces, el otro concepto que había que resaltar en la diabetes tipo 2 era el de la resistencia con la insulina, y se definía como la disminución de la respuesta de los tejidos a los niveles normales de insulina, ¿sí? Clínicamente, la resistencia con la insulina podía ser apreciado, ¿no?, sobre la superficie de la piel. Nosotros tenemos siguiente, por favor, en las fotos de la izquierda, el cuello de un paciente. Miren, en la parte de la nuca, nosotros vamos a tener esta pigmentación negruzca de la piel como una manifestación clínica de la resistencia con la insulina, ¿no? Entonces, de forma lateral y posterior del cuello, nosotros estamos observando estas zonas negruzcas en la piel del paciente y también sobre la superficie axilar, ¿no? Nosotros vamos a observar, ¿no?, este ennegrecimiento de la piel en virtud el depósito, ¿no?, de melanina en relación a la resistencia de insulina. Este mecanismo se denomina acantosis nigricans. Acantosis nigricans, ¿no?, en virtud de la resistencia con la insulina. Y también pueden observar, de repente no se nota muy bien en la foto, que pueden aparecer presencia de algunas formaciones acordonadas, ¿no?, que simulan nevus, que conocemos como acordomas, que también suelen ser
algunas de las manifestaciones cutáneas que acompañan a este tipo de patologías. Siguiente, por favor. Entonces ya saben, ustedes sospechan en un paciente que tiene resistencia a la insulina, obviamente evalúan el cuello, la región de la axila, la presencia de estos acordomas, y si tiene pues sobrepeso u obesidad, con mucha mayor razón. Entonces decíamos, para recapitular, que están relacionadas a esta respuesta disminuida o subnormal de la acción de la insulina, que va a comprometer al metabolismo, ¿no? Y que estos cambios específicos en la expresión de los genes se traducen también en una disfunción endotelial, ¿no? El endotelio es un órgano, ¿no?, multifuncional. No solamente controla la formación o producción del óxido nítrico para garantizar la adecuada relajación vascular, sino que tiene bien el balance o formación de, obviamente, las prostaglandinas, los leucotrienos, ¿no?, para poder facilitar, ¿no?, esta función endotelial. Siguiente, por favor. Entonces aquí un esquema que nos permite obviamente recapitular en relación a estos mecanismos de resistencia para con la insulina, que no solamente están mediados, ¿no?, de la información que se transmiten a partir de los genes, sino que pueden obviamente confluir algunos factores ambientales, procesos inflamatorios, infecciosos, que van obviamente a generar una disfunción de estas células beta, o por el contrario también en muchas oportunidades pueden generar no solamente un incremento en la liberación de la insulina, ¿no?, sino también en una deficiencia relativa de la misma. Siguiente. Un mecanismo de insulinoresistencia conocida es el que obviamente se produce ante la hiperplasia e hipertrofia del tejido adiposo, porque a este nivel se van a generar citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, el PAI-1. También, obviamente, recordar que el tejido adiposo es fuente importante de la lipasa, de algunos componentes hormonales, de algunas moléculas como la leptina, y esto podría generar, ¿no?, una contribución en este mecanismo de sensibilidad y resistencia para con la insulina, ¿no? Entonces, el tejido adiposo hoy en día es un tejido blanco, fuente de hormonas, fuente de un sinnúmero de citoquinas inflamatorias que están implicadas importantemente dentro de este balance y de la función de la insulina. Siguiente. Vean ustedes que si nosotros recordamos que en la diabetes mellitus tipo 1 existe un déficit de insulina, ¿no? Este déficit absoluto podría obviamente ser característico en la diabetes mellitus tipo 1. Si por el contrario el déficit es relativo, ¿no?, o en otras palabras, se produce insulina en cantidades disminuidas o en una composición alterada, entonces podría obviamente explicar el compromiso, ¿no?, en la diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros vamos a encontrar que en un déficit relativo o absoluto de insulina, lo evidente es una hiperglicemia sostenida, ¿no? Y muchas veces porque hay una menor captación de glucosa, una menor utilización de glucosa por parte del tejido periférico, porque no hay forma alguna de que los transportadores de glucosa hagan ingresar la glucosa sanguínea al interior de la célula. Entonces, la célula sensa como que, en definitiva, no hay glucosa.
y van a emplearse otras moléculas alternativas para la formación de moléculas energéticas. Entonces, esta disminución en la entrada de glucosa al interior de la célula va a generar una respuesta de las hormonas contrarreguladoras y por ende se va a incrementar la gluconeogénesis, la proteólisis y la lipólisis, ¿no? Con el incremento de los ácidos grasos libres, el incremento del glicerol y el incremento de un mayor número de sustratos para la neurogénesis, ¿no? Esto va a generar un mayor compromiso metabólico. ¿Por qué? Porque van a ser empleados estos ácidos grasos libres en la cetogénesis y estos cuerpos cetónicos, que son moléculas extremadamente ácidas, ¿no?, empleadas como fuente energética alternativa, van obviamente a empeorar la acidosis metabólica del paciente, la mayor producción de ácido láctico, la deshidratación y muchas veces un compromiso de la homeostasis en el paciente, del sensorio, y desencadenar, ¿no?, a veces complicaciones como el coma cetoacidótico y en otros pacientes el coma hiperosmolar. Siguiente. Entonces veamos que existe un común denominador de las enfermedades metabólicas, que están condicionadas por la presencia de citoquinas inflamatorias, ¿no?, como moléculas de inflamación crónica. Existen obviamente un estrés oxidativo con lipotoxicidad y con señales proinflamatorias, ¿no?, dependiente de los lípidos, un mecanismo de glucotoxicidad que está desencadenado por la formación del estrés oxidativo y de los productos de glicación avanzada, con más señales proinflamatorias que van a contemplar una disfunción endotelial y resistencia para con la insulina y un círculo vicioso, ¿no?, que es típico en la obesidad, en la dislipidemia, en la diabetes mellitus y en la disfunción vascular, no solamente coronaria, sino también cerebral, con hipertensión arterial y aterosclerosis. Siguiente. Entonces veamos que desde el punto de vista, decíamos que 40% de la población con diabetes mellitus no sabe que tiene diabetes mellitus, y decíamos que años antes de realizar el diagnóstico ya el paciente mostraba alteraciones, razón por la que nosotros decíamos que la glicemia en ayuno, ¿no?, en pacientes que tenían factores de riesgo para la enfermedad o antecedentes familiares podría servir de manera importante para poder encaminar un diagnóstico temprano, y la prueba postcarga, que es el test de tolerancia oral a la glucosa, que también nos servía para sensibilizar el diagnóstico de manera temprana, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces hay puntos de corte. En estos momentos lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Entonces, cuando nosotros realizamos este tipo de exámenes, nosotros vamos a señalar que el dilema es cuál realizamos de manera sistemática, la glicemia en ayuna o el test de tolerancia oral a la glucosa. Y hay estudios que señalan que el test de tolerancia oral a la glucosa tiene una mayor sensibilidad, ¿no?, casi un 50% versus un 26%, como un examen predictor de diabetes mellitus, ¿no? Y no solamente para diabetes mellitus, sino que para el desarrollo de enfermedad vascular coronaria, de tal manera de que hasta 2.2 veces es mejor test de tolerancia oral a la glucosa respecto a la glicemia en ayuno. Siguiente. Entonces yo les presento en esta diapositiva lo que dice la Asociación Americana de Diabetes del 2024, en donde se emplean 4 pruebas para hacer el diagnóstico confirmatorio de diabetes mellitus, ¿no?, que son la glucosa en ayuno, la glicemia plasmática postprandial o 2 horas,
luego de la sobrecarga oral de glucosa, o también en este ámbito, test de tolerancia oral a la glucosa, igualito con la carga de glucosa añadida de 75 gramos. Otra prueba que empleamos hoy en día es el de la hemoglobina glucosilada, que se denomina también prueba A1C en el paréntesis, que nos permite obviamente tener una estrategia para un diagnóstico de diabetes mellitus, además de ser considerada también una prueba para el monitoreo del tratamiento, ¿no? Y por último, la glicemia al azar, que significa glicemia en cualquier momento del día, independientemente de la ingesta, que de tener un valor por encima de 200 miligramos por decilitro, también podría ser considerado como un punto de corte para hacer el diagnóstico confirmatorio de diabetes mellitus. Entonces, con cualquiera de estas 4 pruebas se puede llegar a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Solamente que hay que considerar los puntos de corte, ¿no? Por ejemplo, para la glicemia en ayuno, el valor igual o mayor a 126, ¿no? Es el punto de corte para hacer el diagnóstico confirmatorio. En la glicemia postprandial o en el test de tolerancia a la glucosa, un valor mayor a 200. En la hemoglobina glicosilada, un valor mayor a 6,5%. Y en la glicemia al azar, un valor igual mayor de 200 miligramos por decilitro. Siguiente, por favor. ¿No? Esto es lo que obviamente hemos tratado de revisar, ¿no? Entonces, en la historia natural de la enfermedad, nosotros vamos a tener que en el punto cero, en la flechita de onset hacia el gráfico, en el eje de las abscisas, en el punto cero, es donde se puede obviamente hacer el diagnóstico con la sintomatología y las pruebas de laboratorio. Pero vean ustedes que 5, 10 o 15 años antes ya se evidenciaban alteraciones importantes en las pruebas diagnósticas, de tal manera de que cuando los pacientes tienen antecedentes familiares o existen factores de riesgo importante, el realizar pruebas de laboratorio de manera temprana nos hubiera facilitado un diagnóstico precoz, ¿no? Y hacia la derecha del momento cero, en el eje de las X, nosotros tenemos 5, 10, 15 y 20 años, donde observamos el comportamiento en la gráfica superior, los niveles de la glicemia, y en la gráfica inferior, aquellas relacionadas fundamentalmente con los niveles de la insulina, el efecto incretina y los mecanismos de resistencia para con la insulina. ¿Correcto? Entonces, la evolución, ¿no? A partir del diagnóstico clínico, se acompaña con una disfunción importante de muchas de las pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, en lo que corresponde a los niveles de la glicemia, ¿no? Estos pacientes con hiperglicemia mostraban, por ejemplo, una intolerancia a la glucosa ya en ayuno alterada, mostraban una glicemia postprandial alterada, mostraban signos relacionados a sobrepeso u obesidad, ¿sí? Alteraciones micro y macrovasculares en aumento cada vez. Y en la gráfica inferior nosotros estamos observando que de manera simultánea tenemos el efecto incretina disminuido, los niveles de insulina disminuidos, la disfunción de las células beta comenzaba a aparecer en mayor frecuencia y el mecanismo de resistencia a la insulina iba en aumento. Entonces, a este nivel, hacia la derecha, lo que nosotros teníamos que poner el foco es en garantizar estilo de vida saludable y un control estricto de los niveles de glicemia para evitar un progreso rápido de las complicaciones de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, desde el punto de vista del laboratorio, nosotros tenemos en contemplación
que existen algunas recomendaciones para realizarse las pruebas. A eso se denomina eh, consejería o estudio preanalítico. Antes de desarrollarse los exámenes, el paciente tiene que, obviamente, tener una asesoría. Y es que antes se decía que el paciente debía acudir en ayuno. Hoy en día esa información debe ser completa y debería ser en ayuno, generalmente el ayuno nocturno, que es de 8 horas. ¿No? Mientras dormimos, no comemos, razón por la que el paciente debe acudir en ayuno temprano por la mañana, idealmente en un intervalo de 6 a 8 o 9 de la mañana, porque después pues ya no constituye siendo un examen apropiado para la interpretación, ¿no?, de los resultados. Durante el examen, los pacientes pues deben mantenerse en reposo, ¿no? Deben mantenerse sentados. Obviamente no pueden fumar, ¿sí? Y si toman fármacos, tienen que documentar qué tipo de fármacos. Normalmente en el laboratorio se toman las muestras con dispositivos adecuados y se transportan de inmediato hacia las salas de procesamiento para reportar los resultados que corresponden a cada paciente. Siguiente, por favor. Entonces, el ayuno máximo de entre 8 a 12 horas. Estos son los tubos al vacío que se emplean en el laboratorio como un mecanismo de bioseguridad. Se homogenizan una vez que estén llenos de manera correcta hacia las líneas de control. Si no se van a procesar de inmediato, a lo mejor se pueden utilizar los tubos de tapa ploma porque tienen inhibidor de la glucólisis, y si se van a procesar de forma inmediata, pues pueden colocarse en tubos de tapa amarilla, que son básicamente aquellos que nos permiten hacer la medición de la glicemia. Siguiente, por favor. Yo les mencionaba de que esta es obviamente una actividad que compromete a muchos actores, ¿no? El diagnóstico, la prevención, diagnóstico y tratamiento conlleva al manejo multidisciplinario de la enfermedad. Y nosotros como país en vías de desarrollo tenemos que agudizar, ¿no?, nuestros recursos, el empleo de los mismos hacia la prevención o diagnósticos tempranos. Y aquí se hace una propuesta interesante por la Asociación Americana de Diabetes, ¿no?, que en circunstancias en las que cualquier paciente acude a un establecimiento de salud para, ¿no?, referirse, ¿no?, a un padecimiento, el profesional de la salud debe estar informado, ¿no?, cuando un paciente debería hacerse pruebas para confirmar o descartar una diabetes mellitus. Entonces, hay un cuestionario muy chiquito que ustedes están observando en la diapositiva, donde se trata de enrolar a pacientes que tienen pues 45 años o más, que acuden a una atención primaria, en el puesto de salud incluso, ¿no?, o que hacen una consulta de rutina, ¿no? Para con ustedes llega un paciente que tiene 45 años y que de repente pues tiene sobrepeso u obesidad, o tiene hipertensión arterial o el antecedente de una enfermedad cardiovascular, o si le preguntan si tuvo o tiene un examen de lípidos y observan que el colesterol HDL está disminuido o los triglicéridos están altos, o si le preguntan si tiene una historia familiar de diabetes, o si es una mujer que ha gestado, en donde el diagnóstico fue el de una diabetes gestacional, o tiene un síndrome de ovario poliquístico, o es un afroamericano o un afrodescendiente, o en algún momento de su vida tuvo una evaluación de repente en el trabajo y le dijeron que tenía una prediabetes. Entonces, estas son las preguntas que aparecen en este cuestionario, ¿no?, donde aparece: ¿qué edad tiene usted? Si tiene 40 años, entonces la puntuación es 0.
45 años, 1 punto. O más de 50, 2 puntos. ¿Es hombre o es mujer? Si es hombre, es 1 punto, ¿no? Porque obviamente la prevalencia es mayor en varones. Si es mujer y tuvo diabetes durante la gestación, entonces allí colocamos también 1 punto si lo tuvo, y si no la tuvo, 0. Si tiene antecedentes familiares y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Entonces, esta evaluación, ¿no? Siguiente, entonces corresponde básicamente a lo que conocemos como el test de Findrix. Entonces, en este test de Findrix, nosotros, además de este cuestionario sencillito, que es de 8 preguntas, nosotros vamos a identificar si el paciente tiene o tuvo un riesgo de diabetes mellitus a lo largo de su vida. Si de alguna manera lo tiene o lo tuvo, hay que derivarlo inmediatamente para el estudio de laboratorio, ¿no? O con el médico tratante, el internista o el endocrinólogo para que se soliciten las pruebas de descarte o confirmación de la diabetes mellitus, ¿no? Entonces, dentro de lo que ustedes pueden obviamente también aportar es con la medición del índice de masa corporal, el perímetro de cintura medido por debajo de las costillas, el hecho de contemplar si tiene una actividad física regular o no, si es sedentario o no, qué cosa hace en su tiempo libre, con qué frecuencia come frutas, verduras, si de alguna manera tiene una medicación, ¿no? Para hipertensión arterial, si en algún momento le han detectado niveles de glicemia elevados, ¿no? Si tuvo alguna enfermedad relacionada con el embarazo, como la diabetes gestacional, y si en algún familiar el diagnóstico de diabetes tipo 1 o tipo 2 fue hecho. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, nosotros vamos a encontrar que como producto de este cuestionario, los puntajes van a estar relacionados de acuerdo a este test de Fintrix, ¿no? Como un porcentaje muy alto, una puntuación muy alta en aquel paciente que tiene 20 puntos, en donde 1 de cada 2 pacientes con un puntaje de 20 puntos va a tener el diagnóstico de diabetes mellitus. Alto cuando pues, es menor de 20 puntos, de 15 y menos de 20. 1 de cada 3 puede ser diagnosticado de diabetes mellitus. Moderado, de 12 a 14 puntos, 1 de cada 6 pacientes. Ligeramente elevado, entre 7 y 11 puntos, 1 de cada 25 pacientes puede tener el diagnóstico de diabetes mellitus, y un puntaje bajo si es menos de 7 puntos, ¿no? Entonces, 1 de cada 100 pacientes a lo mejor desarrollará la enfermedad en el tiempo. Siguiente. Bueno, los pacientes ya diagnosticados con diabetes mellitus que siguen un esquema terapéutico con insulina, los tipo 1, y con hipoglicemiantes orales, los tipo 2, metformina, ¿no? Pueden obviamente tener complicaciones como es la hipoglicemia. Entonces aquí la glucosa está disminuida, muchas veces porque se medicaron y no hubo un consumo de glucosa en el periodo cercano inmediato. Entonces, habitualmente la glucosa cae en sangre por debajo de 70 miligramos por decilitro, muchas veces hasta por debajo de 50. Y los pacientes experimentan síntomas relacionados a esta hipoglicemia. ¿Cuál es el tratamiento? La ingesta de glucosa, ¿no? Una fuente de rápido acceso de glucosa. Siguiente, por favor. Entonces, ustedes están viendo allí cuáles son los síntomas relacionados a la hipoglicémica, ¿no? Que básicamente van a estar asociadas a una respuesta del sistema nervioso autónomo, ¿no? Son síntomas neurogénicos, ¿no? Adrenérgicos o síntomas neuroglucónicos, temblor, palpitaciones, ansiedad, ¿no? Sudoración fría, hormigueo, ¿no? Pueden mostrar agitación psicomotriz, alteraciones del comportamiento, confusión, dificultades para pensar, sensación de calor, debilidad y o cansancio, ¿no? Hasta coma o convulsiones. Entonces, de inmediato,
¿no? Hay que obviamente proporcionarle una fuente de glucosa de rápida absorción porque el evento puede desencadenar hasta un hecho fatal. Siguiente, por favor. ¿No? Y por último, nosotros tenemos que por parte del Ministerio de Salud existe un documento técnico que es de consulta nutricional para la prevención y control de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? En el adulto, en la persona joven y también en el adulto mayor. Esta guía la pueden bajar del Instituto Nacional de Salud. No es un documento pues último, reciente, pero pues hay algunas recomendaciones globales que pueden ser de interés. Siguiente, por favor. Como por ejemplo las recomendaciones de la dieta según el estado nutricional. Entonces van a encontrar pacientes habitualmente tipo 2 con sobrepeso u obesidad, donde el índice de masa corporal puede estar en virtud, ¿no?, de más del 25 o el 28 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no?, donde la recomendación en estos individuos es alcanzar un peso ideal, bajarlos de peso y hacia la ruta es llevarlos hacia un peso ideal. Entonces la recomendación es reducir en 500 kilocalorías diarias, ¿no?, su esquema dietario, proporcionarles una dieta hipocalórica y mantenerlos en el tiempo e ir reajustando cada vez mejor este aporte nutricional. En el normopeso no hay problema. En el normopeso, ¿no?, la recomendación va a ser siempre en relación a 30 a 35 kilocalorías por kilogramo día, ¿no? Y nosotros debemos mantener este índice de masa corporal dentro de los estándares establecidos, de tal manera de que mantengamos una condición ideal de peso. Y en los de bajo peso, que pueden ser adultos mayores, ¿no?, adultos, ¿no?, o jóvenes, hay que tener un manejo especializado, sobre todo, ¿no?, en aquellos que tienen tratamiento con insulina, ¿no?, en los tipo 1. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de el aporte o la distribución porcentual de los macronutrientes, nosotros tenemos que tener pautas globales respecto, ¿no?, al aporte de energía, más aún conociendo la condición previa del paciente y el rango etario al que pertenece, ¿no?, para que podamos garantizar, ¿no?, un estilo de vida saludable, ¿no? En los prediabéticos, a lo mejor el aporte de carbohidratos puede oscilar en un rango de 45 a 65%. En pacientes con diabetes ya diagnosticada, entre un 50%, contemplando que los azúcares libres siempre menor al 10%, la fibra en 38 gramos en varones, en 25 en mujeres, en relación a las proteínas, aproximadamente 1 gramo por kilogramo de peso corporal. En relación a las grasas, pues un aproximado de 30% o menos, teniendo en consideración que los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no?, deban ser alrededor del 8%, ¿no? Y respecto a la sal, ¿no?, aquellos que obviamente no tienen hipertensión arterial, podría ser hasta 5 gramos al día, es decir, una cucharadita, ¿no? Y en aquellos que sí tienen hipertensión arterial, podríamos ir descendiendo los valores de el sodio por debajo de 2,5 gramos por día. Siguiente. Por último, contemplar la educación en pacientes con diagnóstico confirmatorio o en pacientes en condición de prediabetes. Es importante el autoconocimiento y el autocuidado, por lo que es de rutina mostrar que en la sesión para la evaluación nutricional y la consejería dietaria se puedan tomar el tiempo necesario, suficiente, para hablar los aspectos generales de la enfermedad, mostrarle el apoyo social y las recomendaciones al grupo familiar, porque se conoce que cuanto más fuerte es la red familiar y social del paciente, este responde mejor al esquema dietario
establecido. Entonces, este soporte emocional que proporciona la familia, los compañeros de trabajo, el entorno laboral, para garantizar, ¿no?, que éste pueda mostrar las conductas de autocuidado, resultan siendo claves, ¿no?, para poder llegar a los objetivos terapéuticos, ¿no? Muchas veces hay que derivar al paciente, ¿no?, con, obviamente, un especialista también en relación a la salud mental o a un preparador físico para poder contemplar qué tipo de actividad física es la que se recomienda en particular para cada paciente. ¿Por qué? Porque es imprescindible que exista adherencia al tratamiento. Y eso pues solo se va a lograr cuando el equipo multidisciplinario conoce la realidad de cada paciente y puede orientarlo respecto a la actividad física que gusten realizar, o que se conozca la realidad socioeconómica del entorno familiar, de tal manera que se pueda preparar esta condición dietaria, que el paciente esté en condiciones de seguir, o que exista el apoyo laboral o de la red de amigos para poder garantizar que el paciente pues siga las indicaciones terapéuticas respecto no solamente a los fármacos, sino también al consumo de nutrientes. Entonces, esto en realidad es un trabajo en equipo, ¿sí?, y que muchas veces va a estar eh, eh, fundamentado en la participación, ¿no?, de todo el equipo de salud. ¿Por qué? Porque en la consulta médica los pacientes pues pasan a lo mejor 15 minutos en la entrevista con el médico para poder recibir la prescripción farmacológica, ¿no?, siendo derivado hacia los demás integrantes del equipo multidisciplinario, en donde probablemente ven con mayor regularidad y tiempo al paciente. Entonces van a tener mayores posibilidades de generar esta sensibilización, este match con el paciente y poder prodigarle la información, la capacitación, los recursos, ¿no?, y el conocimiento suficiente para que puedan transitar por la enfermedad con la información necesaria, ¿no?, pudiendo ustedes emplear no solamente información escrita, cuadernillos, sino también videos, entrevistas con los familiares, todas aquellas actividades que sean en beneficio o pro del autoconocimiento por parte del paciente, el autocuidado y las visitas periódicas que puedan llegar a hacer, ¿correcto? Y respecto al manejo nutricional, pues ni qué decir, ¿no? Hay que garantizar que el paciente tenga una dieta balanceada, y que el consumo de carbohidratos sea a expensas de carbohidratos complejos y no de azúcares refinados, que haya un aporte de frutas y verduras, ¿no?, un aproximado de 5 porciones al día, idealmente, o una variedad de las mismas en colores, para garantizar, ¿no?, un aporte de antioxidantes, ¿no?, que se controle el peso regularmente y que, al ser necesario, poder mantenerlo en el peso ideal, que realice la actividad física regular de su preferencia, que pueda interactuar, ¿no?, con la familia o los grupos de amistades y trabajos, garantizando que el compartir los alimentos puedan consumirse fundamentalmente carnes blancas, también pescado, para también incorporar los omega 3 y omega 6, y por último, la ingesta de agua, ¿no?, fundamentalmente en la cantidad suficiente y necesaria que esté pues acorde a su actividad física, ¿no? Entonces, de esta manera sí podríamos llevar a cumplir los objetivos terapéuticos. Siguiente. Entonces, mostrarles, ¿no?,
que pues muchos de estos nutrientes pueden tener carbohidratos simples y otros pues complejos. En las verduras, el contenido glucídico podría estar expresado de repente en algunos indicadores relevantes como el índice glucémico, de tal manera que seleccionar aquellos productos que tienen un menor índice glucémico pueden ayudarnos a facilitar, controlar el peso del paciente y garantizar esta dieta balanceada. Entonces, en los alimentos en general, nosotros vamos a tener en consideración muchos de estos, como por ejemplo, el paciente puede mostrar, ¿no?, su deseo de ingerir en el desayuno pan, ¿no? Entonces veamos que el mejor pan para estos pacientes va a ser pues el pan de la panadería, ¿no? Aquel que está libre de estos conservantes y de estos aditivos, ¿no? Una unidad de pan francés clásico podría pues mostrar un índice glucémico de 70 o menos, dependiendo del tamaño de la unidad, ¿no? Entonces el paciente puede tener la satisfacción de consumir, ¿no?, su pancito, ¿no?, que lo puede acompañar tranquilamente, ¿no?, con una bebida hipocalórica que pueda generar una satisfacción, ¿no?, y que garantice la adherencia al programa, ¿no? Puede consumir también alternativamente, ¿no?, unas otras legumbres, ¿no?, o también de su preferencia, ¿no?, granos, de tal forma de que conociendo el índice glucémico podría eh, construirse una dieta en virtud a lograr el objetivo terapéutico. Siguiente. Enseñarle también a poder manejar las porciones, ¿no? Como la utilización, ¿no?, del puño, de la palma, de las dos, ¿no?, palmas, o probablemente el uso del pulgar, ¿no?, cuando probablemente desee incorporar, ¿no?, algún macronutriente, poder hacer el cálculo de las proteínas simplemente con la palma de la base de la mano, contemplando de que la porción podría ser esta de manera significativa. O en el caso de las verduras, ¿no?, una porción de verduras que obviamente llene las dos palmas de las manos, podría ser una alternativa para él identificar la cantidad o el volumen de verduras a ingerir. O también en el caso de los tubérculos y menestras, ¿no?, un puño cerrado, un puño podría de alguna manera contribuir a hacer el cálculo de las menestras o de los cereales que puedan acompañar su plato, ¿no? Y en un plato tendido, mostrar los compartimientos, ¿no?, una división entre 4, podrían obviamente mostrarle al paciente cómo debería él servirse o servirle al paciente sus alimentos, de tal manera de que todos en la familia manejen una información de tal manera estándar y sencilla, de manera práctica, ¿no? El agua que el paciente beba idealmente debe ser agua pura. Y las frutas podrían ser generalmente frutas frescas, de un índice glucémico bajo, en este ejemplo, pues la pera. Y por último, la siguiente, por favor. Recordar que la obesidad en el Perú es un problema de salud pública. Cada vez diagnosticamos obesidad de manera más temprana. Hay estudios que señalan que en los niños, generalmente niños mayores, el sobrepeso y la obesidad están alrededor del 60%. Y en los adultos varones, que básicamente van a ser estos niños jóvenes que no controlaron el problema de manera temprana, pues las cifras alcanzan un 57% y más. Y lo que es peor, las mujeres van a desarrollar sobrepeso y obesidad en mayor proporción.
¿no? Hoy en día hablamos en cifras superiores al 60 y 70% en población adulta mujer. Y peor aún en aquellas que pues tienen tratamiento farmacológico, ¿no? Con hormonas esteroideas en virtud de un plan o programa de control de la natalidad, ¿no? Muchos de estos pacientes además pueden desarrollar síndrome metabólico, en donde la circunferencia abdominal es superior a los puntos de corte mencionados, en mujeres por encima de los 88 centímetros, en varones por encima de los 102, cuando tienen además hipertensión arterial, ¿no? La sistólica por encima de 130 milímetros de mercurio o la diastólica por encima de 85 milímetros de mercurio, o ambas, si hay hipertrigliceridemia en cifras superiores a 150 miligramos por decilitro, o si hay una hipercolesterolemia asociada o una disminución del HDL colesterol en varones menor de 40 y en mujeres menores de 50. Y en definitiva, una resistencia para con la insulina que se evidencia con una hiperglicemia en ayuno mayor a 100 miligramos por decilitro. Entonces, como comprenderán, el problema es álgido, ¿no? Cada vez el síndrome metabólico es diagnosticado en Latinoamérica en gran proporción. En Perú las cifras están ya cercanas al 20%, en Colombia 35% y en México 1 de cada 2 mexicanos tiene síndrome metabólico, ¿no? La ventaja de hacer el diagnóstico temprano de síndrome metabólico es que podríamos tener también una información útil para identificar a personas o pacientes con alto riesgo para desarrollar diabetes mellitus, ¿no? Y por último, en esta, ¿no?, gráfica nosotros vamos a tener de manera muy concreta que la coexistencia de al menos 3 o más de estas condiciones nos permiten llegar a concluir respecto al diagnóstico de un síndrome metabólico, ¿no? Si tiene obesidad central, si el paciente desarrolla hipertensión arterial, si hay intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina o hiperglicemia en ayuno, el estado protrombótico inflamatorio que acompaña al sobrepeso o a la obesidad, la dislipidemia heterogénica, caracterizada por la hipertrigliceridemia, el incremento del LDL colesterol o colesterol aterogénico por excelencia, y la disminución del HDL colesterol o colesterol de cardioprotección, ¿no? 3 de estas condiciones o más hacen evidente el diagnóstico de síndrome metabólico, condición sine qua non para poder, obviamente, diagnosticar tempranamente la diabetes mellitus. La siguiente diapositiva, ¿no? Es lo que les comentaba. Siguiente, por favor. Muy bien. Siguiente. Y por último, la bibliografía. Si tuvieran alguna pregunta, creo que tenemos un par de minutos para poder concluir. De todas formas, les agradezco mucho la atención mostrada, la paciencia por poder escuchar la realidad en la que nos encontramos y de la importancia de que cada uno de nosotros, desde donde nos encontremos, poder finalmente divulgar, ¿no?, que diabetes mellitus es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, es una enfermedad que es subdiagnosticada muchas veces, es una enfermedad que puede ser prevenida, por lo menos cuando el diagnóstico es hecho de forma inicial, ¿no?, con una prediabetes, se puede educar a un paciente para prolongar o postergar el diagnóstico de la enfermedad, que con buenos hábitos o con hábitos saludables, con mantener un peso ideal, con desarrollar actividad física regular, una dieta balanceada, poder en alguna medida contribuir, ¿no?, a que la enfermedad, ¿no?, de presentarse en aquellos grupos de riesgo tarde mucho más tiempo en mostrarse por este control apropiado en relación a el desarrollo de estilos de vida saludable, ¿no?
Y en aquellos pacientes donde el diagnóstico ya fue hecho, la contribución es grande porque conocemos que un buen control glucémico, el mantener estilos de vida saludable, en perder peso de manera significativa en aquellos pacientes con sobrepeso u obesidad, ¿no? Un 10% de pérdida de peso corporal podría mejorar la función o la actividad de la insulina para con su receptor. De esta manera, disminuir la dosis del fármaco o la administración de la dosis de insulina que requieran o disminuir la presentación de las complicaciones tardías, que hemos visto que de forma natural en aquellos pacientes que no tienen el control debido aparecen en los próximos años, 2 o 5 años. Bien, Connie, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro entonces? Bien, entonces muchísimas gracias. Nos estamos viendo entonces para la siguiente clase. Muy buenas noches. Gracias. Muy amables. Muchísimas gracias. Buenas noches.